¿Listo? Entonces, como no hay, nuevamente repito, ninguna opinión, ninguna inquietud de parte de ustedes, entonces supongo que todo está bien, ¿no es cierto? Supongo que han comprendido el tema número 1. Ya hemos pasado en varias oportunidades el tema 1, más la práctica que tienen en ese tema, más el trabajo de investigación que tienen que ir realizando, lo cual ya me lo van a ir entregando porque ya están en su mayoría ustedes insertos en la plataforma del instituto. Les han enviado seguramente un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la plataforma de la institución. ¿Ya? Y supongo que seguramente han leído el material sobre el tema 1, han debido de comprender. También tenemos los materiales audiovisuales en el canal de YouTube, donde donde está todo lo que se ha explicado, con ejemplos y todo lo que se ha podido enviar. Ya, entonces supongo que por eso no tenemos preguntas ni dudas. Ya, una vez que comencemos el tema 2, ya no hay vuelta atrás, proseguimos. ¿Ya? Bien. Otra cosa, antes de comenzar también, como ya les he dicho, ya están en su mayoría insertos en la plataforma. Ya, no sé si han intentado ingresar. Al ingresar les ha debido aparecer la materia dentro de sus materias habilitadas. Quien no tenga eso me tiene que enviar un mensajito y yo voy a coordinar con la parte administrativa del instituto para que los puedan incluir. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Tampoco nada. Muy bien. Entonces todo está claro. Lisa, buenos días. Buenos días. Yo no puedo ingresar todavía a la plataforma. Eso le he comentado ayer a la licenciada Jimena y ayer tenía que darme una solución, pero hasta ahora nada. A ver, veremos. Si no hay más casos, ahorita solucionamos. Trataremos de ver. Entonces, ingresar a la plataforma yo creo que no es difícil para la mayoría. Vamos a revisar del compañero que tiene problemas. Vamos a ver si está en la base de datos o no. Porque la parte administrativa es la que tiene que indicarnos. ¿Ya? Pero simplemente como para conocimiento, ¿no es cierto? Ustedes ingresan aquí y ponen la dirección de la plataforma. virtual1.itso.edu.bo, ¿lo ve? Nos vamos a acceder y colocan su nombre de usuario y luego su contraseña que les han debido ya de enviar. Y ahí les van a aparecer las materias en las que ya están habilitados. Con ustedes estamos STI. Ya, acá también van a encontrar el tema 1. Veamos si es el correcto. Creo que tenía que actualizar. Tengo que actualizar. Así que no lo descarguen todavía. Esto va a demorar. Ya. Luego se va a habilitar. Aquí está el espacio para entregar la práctica 1. Ya, me lo van a enviar en formato PDF. Eso lo pueden crear con aplicaciones que hay para celular. Si tienen alguna duda me dicen, voy a enviarles algún video. Ya, en un solo archivo. Luego aquí entrega del trabajo de investigación 1. Ya, ahí está toda la instrucción. Y posteriormente ya se va a habilitar la evaluación del tema 1.
Luego ya tenemos acá todo lo que comprende el material para lo que es el tema número 2, ya, arquitectura del computador. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Luego veremos lo que son memorias, cómo están organizados, periféricos, periféricos segunda parte y periféricos del computador tercera. Y luego su evaluación. Y así está ya casi todo acá arriba. Ya, a ver, veremos participantes. A ver, vamos a filtrar por paralelo a. ...43 participantes. Y a ver, el compañero que me decía que no ha podido ingresar, me da su nombre. Primero su nombre. Sí. Alex Menas. Alex, a ver. Alex Castaeta, Alex Mamani, Alex Mulisaca, Alex Quispe, Alex Tantacalle, Jesús Chuquimia, Kevin Alexander, Alexander Quevedo. No está, ¿no tiene otro nombre? Alex Orlando es. A ver, Orlando. ¿Tu apellido? Mena. No, no estás. Menanina Adelaida. No estás. Voy a pedir a la parte administrativa que te incluya, ¿ya? Entonces, Ya ahí está bien. tenemos tu nombre. ¿Dónde está mi cuadernito? Aquí. Alex Orlando Mena, ¿no ve? Sí, dice. Tu otro apellido, Alex. Balda. Perfecto, gracias. Había otro compañero que me decía también que no estaba en la plataforma. ¿Quién era, por favor? Si por el chat me puede escribir su nombre. Había otro compañero, compañera que me decía, yo tampoco puedo ingresar a la plataforma, me decía. Luz Selena Quispehuanca. Ese es su nombre correcto, ¿no? A ver, vamos a intentar. Luz. Sara Luz, Luz Ángela, Ana Luz, Abigail Luz, Mari Luz, no hay. Selena. No hay. Ya, igual de la misma manera ya voy a escribir administración. Primero A. Muy bien. Al finalizar nuestra clase vamos a quedar la fecha de entrega de la práctica 1. Como ustedes ya han visto, ya está
programado para que se habilite nuestra entrega. Lo único que van a hacer es tomar las fotos con su celular, ya, de lo que hagan de forma manual en hojitas tamaño carta u oficio, de una forma ordenada y clara. Entonces toman las fotos, las convierten en un archivo PDF y luego lo van a subir a la plataforma. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya, entonces ustedes van a tener un espacio para entregar el archivo. Ese archivo lo suben ahí y lo mandan a entregar. Eso se va a recibir acá y yo lo voy a poder descargar para poderlos revisar. ¿Ya? Entonces lo vamos a habilitar. Mostrar. Listo, ya está activado. Vamos a activar también esto. Ya, ¿qué más tenemos que ver? Permitir entregas desde, esto vamos a programar, ya luego yo lo voy a programar, no nos demoremos mucho. Ya, entonces ya tenemos activadas esas dos actividades para que lo vayan realizando. Luego vemos, vayan pensando un tiempo prudente que en el que puedan ustedes cumplir con estas dos actividades. ¿Ya? Entonces ustedes han debido ver, veamos si este es el correcto, el actualizado, porque hemos modificado algunas cosillas, ¿no ve? Mm, no es. No es este. Este lo tengo que cambiar. Vamos a borrar esto. Y vamos a subir otro material. Ya, porque la práctica en ese que estaba ahí está incompleta. Entonces vamos a subir.
Y esa era la práctica. Ya, este es. Listo, ya está nuestro documento actualizado. Entonces, como ya están habilitados, lo pueden ver, lo pueden analizar, lo pueden estudiar. Si hay alguna duda, siempre por el grupo de WhatsApp me la pueden hacer llegar. Y si podemos despejar en el momento las dudas, mucho mejor. Podríamos hacer una sesión cortita para poderlos explicar. Siguen llegando. Creo que han aumentado más compañeros. Bueno, entonces no habiendo más dudas ni preguntas, vamos a proseguir con nuestro avance. Entonces, a partir de hoy ya vemos lo que es nuestro tema antes. Ya no. ¿Dónde está tema número 2? Ahí está. Entonces, nuestro tema número 2, jóvenes, trata de lo que es la arquitectura del computador. Ya son 5 páginas que los vamos a ir explicando. ¿Ya? Y este es nuestro segundo tema. Entonces, básicamente lo que hablamos o podemos mencionar en lo que es la arquitectura del computador, vamos a hacerlo en este tema en el que vamos a hablar cómo está conformado en forma arquitectónica, o sea, de forma, digamos así, mediante su estructura de diseño del computador. ¿Ya? ¿Cómo está dado? Porque lo que conocemos nosotros es una cosa, ¿no? La forma física, la que ya está elaborada, diseñada, ensamblada, ¿no es cierto? Y con el equipo que nosotros ya podemos trabajar de forma cotidiana, ¿no? En nuestros diferentes quehaceres. ¿Ya? Entonces vamos a partir del concepto que habíamos dado en un principio, el concepto corto y rápido, que indicaba que el computador no es más que una máquina electrónica, ¿no es cierto? Que se la puede utilizar de modo general en diferentes actividades de nuestra vida cotidiana, ya en diferentes áreas de conocimientos, en diferentes profesiones, ¿no es cierto? A nivel global, ya en todo el mundo. Ya habíamos indicado también que la función principal del computador para la que ha sido creada en su inicio ha sido el procesamiento de datos, pero el procesamiento de datos de forma numérica, ya porque en un principio solamente el computador podía procesar números, porque en el tiempo en el que ha sido concebido nuestro computador, únicamente teníamos y se requería el procesamiento más rápido de lo que eran los datos numéricos. Realizar estadística, conteo de ciertas actividades, poder procesar algunas operaciones matemáticas de forma mucho más rápida.
Entonces de ahí que nace esta máquina, ¿no es cierto? La idea de este tipo de máquina, pero que no se plasma en su momento, ¿ya? Sino con el transcurso de los años es que se puede plasmar de forma física, ¿ya? Entonces, y las operaciones que básicamente realiza un computador de forma interna para realizar cualquier tarea son operaciones matemáticas básicas, sumas, multiplicaciones, ¿ya? Y algunas operaciones de comparación, ya operaciones lógicas. No hay más, en base a esas pocas operaciones es que el computador puede realizar todo lo que hace hoy en día, ¿ya? Ahora, la parte física que nosotros conocemos en cuanto a lo que es nuestro computador, básicamente está formada por varias máquinas, ¿no es cierto? Que son, si no son independientes totalmente, porque de forma individualizada no pueden realizar grandes actividades, ya sino en conjunto es que pueden realizar todas las tareas que nosotros requerimos. Esas maquinitas que nosotros tenemos ahí alrededor, por ejemplo, el monitor, su impresora, el teclado, el mouse, ¿no? Su camarita web y cualquier otro dispositivo que le puedan incorporar a su computador, ya se denomina hardware, ¿ya? Ese es el concepto global, ¿no? Este es el concepto global. Hardware, todas las máquinas, ¿no es cierto? Eso ustedes lo tienen también como trabajo, ustedes lo van a complementar. Ya son todos los dispositivos, máquinas y elementos que componen al computador, ¿no es cierto? Englobadas con el término de hardware. Y la parte lógica, o sea, los programas, datos, instrucciones, o sea, todo lo que son aplicaciones y más, ya que no se puede, que funciona, ¿no? Que nos da la funcionalidad del equipo, está denominado o enmarcado dentro del concepto de software, ¿no es cierto? Tal vez muchos de ustedes ya conocen esa terminología, ¿ya? Entonces hay que familiarizarse. Bien, pasemos un poquito ya a lo que es la estructura básica de funcionamiento de nuestro computador. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, el computador, su tarea principal es procesar datos. ¿Ya? Y durante el proceso de datos, desde el más pequeño movimiento que hacemos con el mouse o simplemente ya al iniciar el encendido de nuestro computador, se comienza a realizar un conjunto de tareas. ¿Ya? Comienzan a procesarse datos internos. ¿Listo? Entonces, ese conjunto de procesos o tareas que realiza el computador está dado en estos tres bloques de procesamiento que vemos acá. ¿Ya? Se inicia con el conjunto de datos de entrada. ¿Ya? O sea, cualquier dato, cualquier información que se le dé al computador, desde el más mínimo, ¿ya? Dato de movimiento con el mouse, digamos, ya está ejecutando estos tres bloques, ya la entrada de datos, el procesamiento de los datos que se ingresan y la salida de datos, ya o lo que se obtiene con esos datos. Por ejemplo, yo aquí estoy moviendo mi mouse, se están ejecutando esas tres tareas. Si dejo de mover el mouse, lo mismo, se están dando esos tres procesos, aunque yo no esté haciendo nada. ¿Ya? Listo, en este momento que el computador está ahí sin realizar nada, está realizando esos tres procesos básicos internamente, ¿lo ve? Está leyendo alguna información, en este caso del disco duro. Entonces está haciendo una entrada de datos hacia la parte de procesamiento, ¿no? El microprocesador ejecuta y la salida, ¿cuál es? Lo que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Pero yo no estoy haciendo nada más, pero el computador sí está realizando su trabajo. Si yo muevo el mouse, lo mismo. Lo que estoy haciendo es darle parámetros de entrada en ciertas coordenadas de ubicación que ya están programados en mi mouse, ¿no? Al desplazar yo el mouse estoy moviendo
y un conjunto de sensores están recibiendo el movimiento que realizo sobre mi escritorio. Eso se procesa se envía hacia el microprocesador, es detectado cómo se está realizando el desplazamiento, todo eso implica el proceso y la salida, el movimiento del puntero en el computador. ¿Ya? Entonces todo acontecimiento, toda tarea que hacemos sí está dado por estas tres actividades. No hay ninguna actividad que realicemos que no tenga estos tres procesos básicos. ¿Ya? Bien, eso en cuanto al procesamiento. Ahora, la estructura física de nuestro computador. Ya, nosotros vemos acá en este gráfico, que voy a ampliar un poquito para luego volverla a su normalidad para que se vea mejor. Ya, esta es la arquitectura actual de nuestros computadores. Ya, se llama la arquitectura de von Neumann, ya, porque ha sido ese señor en sus principios que ha ideado esta forma de arquitectura, de configuración, de componentes que debería tener esta nueva máquina que estaban ideando. ¿Ya? Entonces, fijémonos qué es lo que tiene. Primero, aquí están marcados igual con en tres puntos. Una sola memoria física. Fíjense acá arriba, en la parte central, tenemos un bloque de memoria que en ese entonces se ha pensado para que pueda almacenar, ¿ya? Guardar algún tipo de información. ¿Ya? Para eso ha sido pensado y le han ideado, bueno, que tenga una memoria. ¿Ya? Luego los contenidos de la misma se direccionan indicando su posición sin considerar el tipo de dato contenido en la misma. ¿Ya? Eso se da en base a estos tres hilos, flujos, estas tres líneas de colores. Ya te vamos a explicar. Luego la ejecución de las instrucciones es secuencial. ¿Qué significa secuencial? Que se ejecutan las órdenes uno tras otro. Se ejecuta el primero, se termina, se pasa al segundo, se termina este segundo, se pasa al tercero y así sucesivamente. ¿Ya? A no ser, dice, que alguna instrucción ordene romper la secuencia. ¿Ya? Ordene romper la secuencia. Hay estructuras condicionales que dadas ciertas situaciones pueden hacer que se pueda quebrar el orden de instrucción, pero tendría que saltar hacia una instrucción posterior o que esté más abajo. ¿Ya? Bien. Aparte de esta memoria que hemos indicado, tenemos un microprocesador. Este es el elemento principal que va a realizar el proceso de todos los datos que tengan ese computador. ¿Ya? También se ha ideado con dispositivos de memoria secundaria, es decir, un apoyo extra para poder guardar la información en la parte externa, o sea, para que pueda ser guardada, almacenada de alguna forma, ¿ya? Por parte del usuario. Y luego se han también pensado en lo que eran los dispositivos de entrada, aquí, entrada, los dispositivos de salida de los datos y entrada y salida a la vez. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todos estos elementos físicos que se han ideado en aquellos años, ¿ya? Están unidos por estos tres bloques. Miren, tenemos el bus celeste que tenemos acá. Fíjense, tiene una línea principal y de ahí tiene sus acometidas a lo que son el micro, a la memoria, a los dispositivos de almacenamiento, a los periféricos de entrada, salida y entrada-salida, o sea, a todos. Se tiene una segunda línea, esta amarilla, que es un bus de direcciones. Este bus de direcciones controla y maneja dónde está almacenándose los datos. Ya almacena direcciones donde se guardan esa información. Igual tiene una línea principal y tiene todas las líneas que conectan con los demás dispositivos. Al micro, a la memoria, al almacenamiento secundario, a los periféricos de entrada, salida y de entrada-salida.
Lo mismo pasa con la línea roja, que es el bus de control. Este bus de control se encarga de lo que es el control de almacenamiento de todo lo demás, o sea, de las tareas de los otros buses, ¿ya? Que controla de forma paralela cada actuación, cada movimiento de los datos, ¿ya? Y si se tiene una dirección, este es el que controla si la dirección está vacía, si se puede almacenar o no, o darnos alguna alternativa de alguna otra dirección que no esté siendo ocupada. E igual está conectado a todo, al micro, la memoria principal, memorias secundarias, entradas, salidas y entradas, salidas. ¿Ya? Entonces, básicamente es la estructura básica. Es la estructura que tienen todos nuestros computadores hoy en día. ¿Ya? Todos nuestros computadores tienen esa estructura. ¿Ya? En la parte del micro podríamos decir que esta estructura está plasmada en lo que es la tarjeta madre. ¿Ya? Es la tarjeta madre. A ver, voy a buscar dónde tengo una tarjeta madre para poder hacer que comprendamos. No está aquí. Tampoco está ahí. Aquí tenemos. Estas son nuestras tarjetas madres. Esta es una anterior, pero aquí tenemos una más actual. Entonces, si nos fijamos en la arquitectura que les estaba mencionando, lo voy a cerrar. Esta arquitectura, así, miren, simple, básica, cualquier persona podía verla imaginada y dibujado así, se ha plasmado en la realidad con esto. ¿Dónde yo encuentro esos diferentes componentes que me mencionan ahí? Primero, vamos a ir por partes. Me habla de un microprocesador, ¿no es cierto? Entonces, en mi tarjeta madre aquí no tiene directamente este componente, el microprocesador, pero en este sector de acá, en este segmento, es donde se incorpora ese elemento. Entonces, aquí yo tengo o voy a tener lo que es el microprocesador. ¿Ya? Aquí. Luego, esta estructura que estamos hablando me habla de una memoria principal. ¿No es cierto? ¿Dónde está esa memoria principal en esta tarjeta que tengo acá? Aquí, estas son las ranuras donde voy a incorporar. Esta de color amarillo, plomo, plomo. Es donde yo puedo incorporar gradualmente las memorias RAM. ¿Ya? La memoria principal. Dependiendo de cada tarjeta, esto puede variar. Ya aquí tengo 4 ranuras, pueden haber simplemente 2. Entonces ahí tengo ya los dos componentes, ¿no es cierto? Luego tenemos los dispositivos de memoria secundaria. No están directamente acá, sino más bien, como hemos dicho, están conectados. Entonces vamos a tener las conexiones a lo que son los diferentes componentes de almacenamiento. Por ejemplo, podríamos utilizar estos conectores que están aquí, que son para conectores tipo SATA, para discos duros, para lectores de unidades ópticas, como un lector de Blu-ray, un lector DVD. Entonces, aquí yo tendría conectado ya, ¿no? El disco duro como almacenamiento o memoria secundaria. Un lector para almacenar en discos, ¿no es cierto? Tenemos también ya los conocidos por todos ustedes aquí, los puertitos USB que me permiten conectar un pendrive y poder almacenar ahí. Entonces, si se fijan, ahí tenemos ese otro componente. Siguiente, tenemos periféricos de entrada, los de salida y los de entrada-salida. ¿Dónde tenemos en esta estructura eso?
Dispositivos de entrada podemos conectar en los puertos USB. ¿Ya? Podemos conectar aquí teclados, mouse, cámaras web, ¿no es cierto? Una tableta digitalizadora. Podemos conectar por acá estas saliditas de audio. En estos conectores de audio podemos conectar un micrófono. Ya tenemos otro tipo de entrada. Podemos conectar diferentes cámaras, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tendremos las conexiones a los dispositivos de entrada. Los de salida. Necesitamos, por ejemplo, tenemos aquí salidas de audio, ¿no es cierto? Podemos conectar algún tipo de dispositivo, aquí no tenemos, pero podíamos ampliar aquí en esta ranurita una tarjeta de video para conectar el monitor, para conectar ¿cómo se llama? Un data show, ¿no es cierto? Otras salidas, a los puertos USB podemos conectar la impresora, ¿ya? Podemos conectar elementos muy propios de lo que van a ustedes manipular posteriormente con lo que es la parte de automatización. Podemos conectar algunos sensores, algunos actuadores como motores y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos esos componentes. Y nos faltaría ver dónde están estas tres líneas, ¿no es cierto? Los buses. Nuestros buses son aquí imperceptibles. A ver si tratamos de ampliar. No sé si lo van a poder ver. A ver dónde se nota mejor. A ver, por aquí. Ustedes verán aquí donde está el puntero del mouse. Se nota de color, parece medio rojo, ¿no es cierto? Una serie de líneas. Aquí se puede ver como surquitos, ¿no ve? Líneas, 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 líneas. Y así tenemos por todo lado serie de líneas, ¿no ve? Alrededor de su microprocesador debe haber igual un conjunto de líneas que mandan por ahí, ¿no? Que van así como especie de caminitos, ¿ya? Y van en grupos paralelos. Esos son los buses, por si acaso, que nos permiten transferir los datos, ¿ya? Son buses también en conjunto, como hemos mencionado, buses que manejan datos, buses que manejan direcciones donde se está almacenando la información y buses que controlan todo esto. Esa es la estructura de nuestro computador que, como decíamos hace un momento atrás, se ha plasmado dentro de la estructura de lo que son las tarjetas madres, ¿ya? En base a la electrónica. Nunca se había pensado anteriormente en tener este tipo de componentes, ¿no es cierto? Nadie se lo ha ideado. Ya, esto nace a partir de la búsqueda de lo que han sido las máquinas para contar. ¿Ya? Pero además, una vez dado este tipo de estructura principal que ha sido, ya que ha dado origen a lo que han sido las computadoras, algunas otras instituciones han ido estudiando y analizando qué mejoras se podían hacer a este tipo de arquitecturas o a las necesidades de investigación de algunas instituciones, ¿no es cierto?, países que quieren ir más allá. Se ha estudiado en lo que es la Universidad de Harvard una estructura, una mejora, ¿ya? Y ellos proponen una segunda arquitectura, un poquito más allá, ¿ya? Que es conocida como la arquitectura de Harvard. Esta arquitectura de Harvard tiene los mismos principios, fíjense, tiene el bus de control, bus de direcciones, tiene el bus de datos también, ¿ya? Entonces tenemos todos esos buses igual que en acá, ¿listo? Tenemos la unidad central de proceso, ¿no ve? El microprocesador, aquí, pero miren, tiene dos memorias, ¿ya? Dos tipos de memoria. Una unidad de memoria ROM, memoria de instrucciones, que es propia del computador,
y tiene una memoria aparte para los datos. ¿Ya? Solo para los datos. Entonces, esa disgregación, esa dispersión así, hace que este tipo de computadores pueda tener un mejor rendimiento, solo que también sus costos son más elevados. ¿Ya? Entonces, este tipo de equipos y computadores se ve más que todo en equipos de control especializado. Por ejemplo, los chinos lo tienen ese tipo de arquitectura con computadores que se orientan más a lo que es seguridad nacional, por decir, el control de los radares, países que tienen satélites en el espacio también controlan con algunos tipos de computadoras avanzadas que tienen que tener un rendimiento más óptimo, rápido, ¿no ve? Y en tiempos real. Entonces hacen uso de este tipo de arquitecturas, ¿ya? Nosotros no tenemos la posibilidad, por el alto costo que demandan, ya, porque tampoco vamos a requerir tanto procesamiento, ¿no? Nosotros como personas normales, con los equipos que tenemos hoy, suficiente, ¿no? Y eso que ni siquiera los explotamos a nuestros computadores como debiéramos, ¿ya? Ok. Bien, aquí tengo 4 puntos que se están mencionando en lo que llega a ser la función básica, ¿no? Las funciones que tienen que realizar o tienen que realizar nuestros computadores, ¿ya? Para conseguir que funcionen, o sea, que deberían responder de esta manera, de la mejor manera posible, ¿ya? Estas funciones básicas, ¿cuáles son? Primero, procesar los datos, que es la tarea principal del computador, ¿no es cierto? Y es lo que ejecuta en tiempo constante, desde que se enciende, hemos mencionado. Segundo, el computador debe permitirnos almacenar los datos de alguna manera. Y nosotros podemos hacerlos, ¿no es cierto? Con el disco duro, podemos almacenarlos afuera, ¿no? En sus pendrives, en sus discos externos y todo. Otra función es la transferencia de datos. ¿Ya? Es como puede el computador transferir desde la parte interna hacia la parte externa. Y ahí nosotros tenemos varios medios. ¿No ve? Hay varios medios de transferencia hacia el exterior. Uno de los principales es la salida por el monitor, ¿no? Salidas de video, salidas de audio. Tenemos los puertos USB que nos permiten también realizar salidas hacia el exterior. ¿Ya? Y el último proceso, no el último proceso, sino otro de los procesos es el control. ¿Ya? Todas las tareas que se realizan en el computador sí o sí tienen que ser controladas de alguna manera. No pueden estar a su libre albedrío. ¿Ya? Entonces, esta etapa, este tipo de componentes o el tipo de componentes que tiene el computador permiten realizar ese control a los 3 procesos anteriores. ¿Ya? Entonces, esas son las 4 funciones principales de cualquier computador. Bien, entonces, si volvemos a hablar de lo que es la arquitectura de von Neumann y de forma más ordenada para poder ver la estructura de nuestros computadores, porque acá lo que hemos visto era este modelo básico, ¿no? Que se ha ideado en su momento. Hoy en día, ¿cómo se presentan nuestros computadores? Se presentan de esta forma, ¿no? Es la forma de organización física de nuestros computadores. En la parte central tenemos lo que es básicamente el gabinete, podríamos decir así. ¿Ya? Nuestro gabinete con diferentes componentes. ¿Ya? Nuestra parte central, el gabinete. ¿Ya? Más que todo aquí reflejaríamos lo que es la tarjeta madre que hemos mostrado hace un momento atrás, que dentro de su estructura básica tiene al CPU. ¿Ya? Este CPU, este procesador, que aquí ya lo vamos a ver, aquí está en imágenes, ¿ya? Este elementito es el que realiza estas 3 operaciones. ¿Ya? Tiene una unidad de control, que es la unidad que va a ejecutar el control de todos los datos mediante los buses de control. Ya está integrado aquí dentro de este microprocesador. Tiene una unidad aritmético-lógica. ¿Ya? Este mismo componente dentro de su estructura tiene una unidad aritmética lógica que permite realizar
Ya les había mencionado las instrucciones o las tareas matemáticas básicas y comparaciones lógicas básicas para realizar el proceso de datos. ¿Ya? Y tiene una memoria base aquí dentro de su estructura que es la caché. ¿Ya? Entonces, este micro es el que realiza en sí todo el procesamiento de los datos en el computador. Es el que trabaja a gran velocidad, trabaja a mucha velocidad, por eso es que tiene algún elemento de enfriamiento, ¿ya? Un dispositivo de enfriamiento. A este microprocesador vienen conectados mediante el resto de los buses, ¿ya? Por intermedio de la tarjeta madre, todos los demás componentes. ¿Ya? Los dispositivos de entrada se comunican con el microprocesador, con este CPU. Los dispositivos de salida siempre se van a comunicar aquí. ¿Ya? El almacenamiento secundario también, porque no hay nada que no pase por este señor, por este procesador. ¿Ya? Y los medios de comunicación o las redes de la misma manera. ¿Ya? Pero ¿cómo es posible? Dirán ustedes, voy a ver acá, habéis mencionado que ese microprocesador que estaba en pantalla se va a ubicar en este segmento, en este socket que tenemos acá. ¿Ya? Y es el que procesa. Todo lo demás, todas estas ranuras que nos permiten incorporar nuevos dispositivos, ¿ya? Y estos puertitos USB, se comunican, se conectan mediante los bucecitos que habíamos mostrado hace rato. Y todos ellos llegan acá al microprocesador. Todos pasan por este microprocesador que se coloca acá. ¿Ya? Pues todo lo que hacemos, quieran o no quieran, sí o sí pasa por ese CPU, por este microprocesador. ¿Ya? Este señor. ¿Ya? No sé si está claro, si hubiera alguna duda hasta acá, podemos despejar sus preguntas, si no, vamos a proseguir. A ver, esperamos algunas preguntitas, si las tuvieran. Pueden escribirlo por el chat o encender su micrófono y preguntar. No hay preguntas. Muy bien. Entonces comencemos a desglosar algunos componentes principales. Vamos a comenzar con el microprocesador. La unidad central de proceso. ¿Ve? El denominado CPU. Muchas veces se confunde como CPU al gabinete, por si acaso. ¿Ya? Es un error común, ¿ya? Que se puede hacer. Muchas veces le llamamos CPU a la carcasa, ¿no? Al gabinete, al elemento al que se conecta todo el resto de componentes. Pero eso está mal. ¿Ya? El verdadero CPU es este elementito pequeñito que vemos aquí. ¿Cierto? Existen de diferentes marcas. Principalmente tenemos Intel y AMD. ¿Ya? Y se ha dado ahora, la Unión Europea también quiere crear, está con ese objetivo de poder crear sus propios microprocesadores. Ya vamos a tener otra línea más de competición para este tipo de componentes. ¿Ya? La Unión Europea ha dicho, ya no queremos depender de lo que es Estados Unidos para esto de los microprocesadores, entonces vamos a crear nuestro microprocesador propio. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí está, este es el esquema básico. Aquí a la derecha tenemos de un CPU, ¿no? Esta estructura la hemos visto acá arribita. Tiene su unidad de control, unidad aritmética lógica y su memoria base. ¿No es cierto? Estos componentes que tenemos ahí en el microprocesador trabajan de una manera súper hiper rápida. ¿Ya? Entonces, ¿qué tareas básicamente realiza? Miren, primero, leer las instrucciones que llegan a él, ¿ya? O sea, recibir esas instrucciones, interpretarlas,
ya interpretar esas instrucciones y luego, ¿qué hace? Busca los operandos, o sea, las variables, los datos que va a operar, que va a trabajar, y luego ejecuta la operación que indica la instrucción y para finalmente guardar el resultado. Son las tareas que realiza este microprocesador, ¿ya? Y como habíamos dicho en el tema número 1, todo esto se realiza en qué tipo de procesamiento. Habíamos dicho que básicamente en un lenguaje binario, pero más allá del lenguaje binario lo realiza en base a pulsos eléctricos, ¿no es cierto?, que pueden ser interpretados como el lenguaje binario dentro de todo su trabajo. Por eso habíamos estudiado el tema número 1, ¿no es cierto? Entonces, toda esta serie de actividades componen lo que se denomina el ciclo de instrucción. O sea, todas estas tareas, leer la instrucción, interpretar, buscar los operandos, ejecutar la operación, ¿ya? Y guardar el resultado, son 5 operaciones. Todo ese conjunto de 5 tareas básicas componen un ciclo de instrucción, ¿ya? Ese es un ciclo de instrucción. ¿Listo? Entonces así trabaja nuestro micro. Súper rápido. ¿Cómo está compuesto nuestro microprocesador? ¿Ya? En este segundo párrafo nos indica cómo está compuesto. Nos dice que está compuesto básicamente por lo que son circuitos digitales. ¿Ya? Varios circuitos digitales. Ustedes en la imagen acá ven, miren, ¿no es cierto? Esto es un microprocesador antiguo. Aquí se ven unos pines. En los procesadores actuales ya no tienen esos pines, pero sí hay unos conectores aquí, ¿no es cierto? Y aquí vemos, miren, un conjunto de componentes electrónicos digitales, ¿no ve? Que forman parte de la estructura. ¿Ya? Los conectores o los puntos que vemos aquí son los que van a transferir la información que llega y que recibe nuestro micro para poder realizar sus tareas. De los diferentes componentes, por estos pines es que llega ese tipo de información. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, algo importante, que el CPU puede ejecutar, dice, un conjunto de instrucciones, ya que se denomina todo un juego de instrucciones de la CPU, ya que ya vienen programados, ya. Entonces, en ese juego de instrucciones tenemos lo siguiente, dice, algunos bits indican qué operación se debe realizar y otros bits, ¿no es cierto? Hemos hablado de lo que eran los bits, ¿no ves? Son ceros y unos o pulsos eléctricos. ¿Ya? Y otros indican los operandos utilizados en la operación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era la codificación y habíamos hablado de lo que era el código ASCII? Todo dato se interpreta, se codifica o se decodifica en un conjunto de 8 bits. ¿Ya? Entonces ahí están dados este tipo de elementos, ¿no? Los operandos. ¿Ya? Y las operaciones que se van a realizar, lo mismo. Están dados bajo ciertas instrucciones en algún lenguaje de programación que está ya programado dentro del microprocesador que nos va a permitir realizar esas tareas, ¿ya? Que al final también se van a codificar en base a 1 y ceros esas instrucciones, ¿ya? Muy bien. Entonces vayamos a ver ahora la estructura más interna de lo que es el CPU, ¿ya? Para esto vamos a mencionar lo siguiente. ¿Ya? Tenemos que recordar de lo que es la unidad aritmética lógica, que la vamos a denominar como la ALU, ¿ya? O ALU. Luego la unidad de control, vamos a definirla o mencionarla como la UC o CU, ¿ya? Y vamos a tener un set de registros, ¿ya? Este set de registros
es el que llamábamos como la memoria, es un banco de registros, ¿ya? Que básicamente aquí está dado como pequeña, como la memoria acá, pero básicamente es un set de registros que permiten realizar diferentes actividades y dentro de ellas está el almacenamiento de los datos, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos viendo aquí esquemáticamente y gráficamente en forma gradual cómo vamos a representar. Fíjense, en el primer bloquecito acá, a la izquierda en este pequeñito, están dados las tres o la representación de los tres elementos que hemos mencionado hace un momento atrás. ¿Ya? Entonces, tenemos en un rectángulo alargado verticalmente, ese bloque representa lo que es el banco de registros. Tenemos al lado una especie de B, ¿no ve? Que está marcado como la ALU, es la representación de la unidad aritmética lógica. Y con un cuadrito la unidad de control, ¿ya? Que vamos a ver acá que se va a extender a más largo. Entonces, veamos acá abajo, esta es ahora la estructura en la que se están engranando esos tres elementos. Tengo primero acá un bloque superior que está con los elementos A más B, AB y todo eso, que son los registros, el banco de registros que habíamos mencionado acá. Ya están separados así en forma lineal para representar que tiene diferentes niveles para almacenar información o datos. ¿Ya? De ahí los podemos extratar de forma separada los datos. Miren, por un lado puedo sacar A, puedo tener B y todo eso. ¿Ya? Son los operandos que habíamos dicho que se trabajan. Y esos datos se envían o se pueden elaborar, enviar para su procesamiento a la unidad aritmética lógica. ¿Ven? Aquí está la unidad aritmética lógica. ¿Ve? Los datos que se operan, ¿de dónde están saliendo? Del banco de registros. ¿Es cierto? Y el flujo nos envía y nos va a devolver acá la operación final, el resultado final de la operación de esos dos datos, para llegar y volver a ser almacenados. ¿Ya? Por eso es que tenemos aquí A más B, y de retorno el flujo viene y almacena en estos registros el resultado final. Fíjense, al lado está separadito la unidad de control, ¿ya? Porque la unidad de control no ejecuta básicamente en algún momento determinado, sino es constante. Fíjense que está acá al lado la unidad de control y su flujo de control está dado en todos los niveles, ¿ya? O sea, es paralela el control que realiza este elemento. ¿Ya? Entonces, una vez que se ejecuta cualquier instrucción, cualquier tarea dentro del microprocesador, vamos a tener este flujo externo hacia los demás componentes. ¿No? Puede ir a la memoria y a los dispositivos de entrada-salida. ¿Ya? O sea, esto se ejecuta ¿dónde? En el micro, para que entendamos bien, el microprocesador. Y eso se envía mediante los buses que hemos mencionado hacia la memoria RAM para que pasen luego a almacenarse si es necesario, ¿ya? O mostrarse por algún dispositivo de entrada o salida. ¿Ya? Esto está más explícito acá. ¿Ya? Aquí tenemos todos los tipos de registros que hay, que si no me equivoco aquí están explicados. ¿Ya? Son los bancos de registros que tenemos, cada uno está explicado abajo. Están los flujos que tenemos de los datos y aquí está la unidad aritmética lógica y el flujo de control, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener, ¿ya? Y aquí comenzamos a desglosar todo este tipo de estructura. Primero hablamos de los bancos de registro que están acá arriba, ¿no? Aquí en estos cuadritos. Y nos dice que ese banco de registros contiene tres tipos o tres categorías de registros. ¿Ya? Entonces esos registros se los van explicando acá abajo.
¿ya? Entonces comenzamos, miren, existe, dice, un registro de propósito general que se denomina GPR, ¿ya? Como nos dice que es de propósito general, lo que básicamente hace es almacenar de forma temporal algún tipo de información, ¿ya? ¿Dónde está nuestro GPR aquí? Por aquí tiene que estar. GPR. Bus de control. No está mencionado acá, pero son los buses que están nominados. A ver. Ya, a ver, dice, las CPU actuales disponen de muchos registros accesibles, donde podemos almacenar. O sea, son GPRs los que almacenan información. ¿Ya? Están liberados. Por ejemplo, aquí estamos almacenando un valor más 1, menos 1. Vamos a tener un dato A, F. Entonces, en su mayoría son buses tipo GPR. Y aquí no están diferenciados porque pueden haber varios. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice, la mayoría de los procesadores RISC, luego vamos a explicar qué es RISC, porque hay dos tipos de arquitecturas dentro de los computadores, ¿ya? Los RISC y los CISC. Entonces, este tipo de procesadores, que son en su común la mayoría de los que vemos hoy en día, son de 32 registros GPRs, dice. ¿Ya? O sea, 32 registros para poder almacenar, o sea, de propósito general. ¿Ya? Ese es un tipo de registros básicos. Y tenemos el segundo, que son los de propósito específico, ¿ya? Que cumplen una tarea muy específica dentro de lo que es el microprocesador. ¿Ya? Ahí tenemos el control de programa, es un registro nominado como PC, ¿ya? Entonces este es el que básicamente, ¿qué es lo que hace? Dice almacenar la dirección hacia la siguiente instrucción, ¿ya? Se almacena la dirección a la siguiente instrucción, es decir, yo estoy realizando una tarea, este registro básicamente lo que está haciendo es ya direccionarme cuál es la siguiente instrucción dentro de la memoria. ¿Ya? Está buscando dónde tiene que saltar. ¿Ya? Eso es lo que hace este tipo de registro. ¿Ya? Realiza el control de nuestro programa. Su secuencia. A ver si tenemos por aquí un PC. Aquí está. Este es un registro de tipo PC. Tenemos uno. ¿Ya? El que va a ser el secuenciamiento de nuestros programas. Luego, tenemos el registro de instrucción, IR. ¿Qué es lo que hace este IR? Dice, almacena la instrucción que está ejecutando en este momento. Ya, si yo le he dicho que sume algo, entonces este es el que dice, el que contiene esa instrucción de suma o de comparar algo, así. ¿Dónde está ese IR en nuestra estructura? Aquí lo tenemos. ¿Lo ve? Se van a trabajar de forma coordinada, ¿no? Aquí está el PC, IR. Sigamos viendo. Luego tenemos un registro de memoria, ¿ya? Registro de dirección de memoria, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este registro denominado MAR? Lo que hace es contener la dirección de la posición de memoria a la que se quiere acceder. Es decir, cuando yo quiero o el microprocesador tiene que acceder a algún dato, un número, algún valor, algo, a poder operar, tiene que saber dónde está almacenado. ¿Quién le dice a ese procesador dónde está almacenado cierto dato? Es este registro, MAR. Veamos, ¿dónde está ese MAR? Aquí tenemos. ¿Lo ve? Está dado en el bus de direcciones. ¿Lo ve? Este es el que dice, el dato A está almacenado en tal dirección de nuestros registros. El dato B está almacenado en tal dirección. Este es el que va a controlar, ¿ya? Las direcciones, ¿ya? De los datos.
Tenemos luego un registro intermedio de memoria, conocido como el MBR. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que almacena básicamente este? Dice, almacena el dato, voy a borrar esto, almacena el dato que se ha transferido hacia la memoria principal o desde la memoria principal. O sea, la memoria principal está como la memoria RAM, ¿no? Entonces, el que permite saber quién ha llegado o quién se ha enviado, qué datos se ha enviado, es el MBR. Veamos en nuestra estructura, aquí está el MBR, ¿ya? Entonces, este es el que sabe, miren, recibe de un bus de datos y sabe si ha llegado o se ha enviado. Es el que controla quién llega y quién sale, ¿ya? Luego tenemos un otro registro que es el de estado del procesador. Es el que nos va a decir cómo está, en qué estado está. ¿Ya? Ocupado, no está ocupado, trabajando, no trabajando. ¿Qué es básicamente? Está denominado como el PSW. ¿Ya? Es un conjunto de bits. ¿Ya? Un conjunto de bits, unos o ceros. ¿Ya? Y cada uno de estos bits sirve como flag. Un flag es una bandera, por si acaso. ¿Ya? Es una bandera. El que indica el estado de la última operación, o sea, cómo se ha realizado la última operación. Si le he dicho que sumé, si ha terminado, entonces indicará que se ha terminado. O si está en ejecución, entonces esos flags, esas banderitas indicarán al equipo, al procesador básicamente también, que si ha terminado o no. ¿Ya? Entonces, cada tipo de arquitectura de computadoras tiene sus flags propios. ¿Ya? Tiene sus propias banderas. Pueden ser diferentes, comunes, iguales, depende de los fabricantes. ¿Ya? Ahora, estos flags aquí en el esquema que estamos viendo dice que los más habituales en las arquitecturas es la Z, dice. ¿Ya? Indica si la última operación ha sido 0. N si ha sido negativa. ¿Ya? Z o N. Veamos acá. Que se llama PSW. Veamos. Tenemos PSW, no tenemos PSW. No están dados aquí nuestros flags. A ver, no están. Ya no están descritos acá. Bus de datos, en C, direcciones. Aquí está, miren, aquí tenemos salidas N, Z. ¿No ve? En el control de datos. N si la operación que ha dado aquí ha sido negativa y Z si ha sido 0, es lo que nos dice, ¿no ve? Puede tener otro tipo de salidas que ya van a ser los resultados de las operaciones realizadas por esta unidad aritmética lógica. ¿Ya? Entonces ahí lo tenemos internamente dentro del control, indicados como Z y como N. Por último, vamos a tener también dentro de esta estructura, fíjense, ahí tenemos un registro acumulador dentro de la unidad aritmética lógica. ¿Qué hace este registro acumulador? Sirve como destino, dice, del resultado de la última operación. ¿Ya? Entonces básicamente va a ir almacenando, ¿no? Ya donde llega el resultado. Veamos por aquí, que se llama registro acumulador. Aquí. ¿Ya? Tenemos nuestros datitos de salida, ¿no ve? Acá también. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener las salidas. De aquí, puede pasar aquí o puede tener por acá, ¿no? En algún momento va a almacenar. Básicamente va a estar dado por aquí. ¿Ya? Para volver a almacenar su información. Puede ser que sea nuevamente trabajado o no. Entonces, básicamente lo que tiene en el registro en el banco de registros. Vuelvo a repetir, este banco de registros sirve como una memoria
es la memoria más cercana que está hacia el microprocesador. Trabaja a una velocidad increíblemente rápida porque está trabajando en coordinación y en forma directa con el procesador. ¿Ya? La memoria RAM es mucho más lenta que este tipo de memorias. ¿Ya? Entonces este tipo de registros o memoria base es muy reducida, no es muy grande la capacidad que tiene para almacenar. ¿Listo? Eso en cuanto a los registros. Luego la unidad de control. Hablemos de la unidad de control, que es el segundo elemento que teníamos en nuestra estructura. ¿Ve? Unidad aritmética lógica y aquí hemos hablado, ¿no? Los registros que formarían esta memoria. La unidad aritmética hemos hablado de forma no tan directa, pero sabemos que realiza las operaciones aritméticas y lógicas. Nos faltaría hablar sobre lo que es la unidad de control y eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es básicamente la unidad de control? ¿Ya? Es en definitiva, dice, una máquina secuencial. Secuencial, ya les he dicho, es primero ejecutar esta instrucción, luego esta instrucción, luego la de abajo, luego la de abajo, luego la de abajo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y decíamos hace un momento atrás, a no ser que alguna instrucción que se reciba en el microprocesador nos haga romper esa secuencia y pasar de esta primera instrucción y me digan, bueno, váyase directamente al siguiente paso y me venga aquí y no ejecute esto de acá. Tendría que haber alguna instrucción que haga eso. ¿Ya? Ahora, esta parte de la unidad de control, como tiene que ser muy exacta, porque tiene tiempos de ejecución y todo, ¿ya? De seguimiento, trabaja o se coordina o se sincroniza, ¿ya? En su ejecución mediante un reloj que tiene internamente, ¿ya? Ese relojito hace que se puedan medir nuestras instrucciones que se realizan, lo cual también va dado o le otorga la capacidad de procesamiento a nuestro microprocesador, ¿ya? Cuanto más rápido se ejecuten, más opciones o más veloz es nuestra máquina, ¿ya? Vamos a ver luego en la estructura del microprocesador posteriormente cómo tiene ese relojito incluido dentro de su estructura. ¿Ya? Entonces es un secuenciador básicamente. ¿Ya? Entonces la unidad de control básicamente tiene dos funciones. Dice. Uno, secuenciar las instrucciones, ¿no? O sea, indicar al procesador qué instrucción se realiza primero, cuál viene después, cuál se realiza después, cuál es después, a dónde tiene que saltar si es necesario y así. ¿Ya? Entonces la unidad de control, una de sus principales tareas es eso, secuenciar, ¿ya? Dirigir el seguimiento de instrucciones. Y segunda tarea que hace es la interpretación, ¿ya? O sea, interpreta o, claro, básicamente interpreta las instrucciones. Si le dice sumar, ¿quién le va a decir al procesador qué tarea hacer? Esta unidad de control, ¿ya? Por el que va a interpretar qué operación se realiza, ¿ya? Entonces lo que hace básicamente es, dice, decodificar, miren, ¿ya? Decodifica las instrucciones y genera las señales de control necesarias, ¿ya? Entonces, básicamente son sus tareas, ¿ve? Decodificar las instrucciones, generar las señales correspondientes y controlar, ¿ya? Son las operaciones. Ahora, dentro de lo que han sido las unidades de control, desde que han aparecido dentro de la estructura de nuestro computador, se tienen o se han tenido dos tipos o dos formas de implementación de las unidades de control, ¿ya? Para el procesador. ¿Cuáles son? Primero,
las unidades de control cableadas. Este término cableado usted ya les debe dar a entender que su forma, su estructura es más física. ¿Ya? El control se realiza mediante circuitos o cables que se puedan dar durante el procesamiento de los datos para hacer el seguimiento. Entonces, en este tipo de unidades de control, miren, están formados por circuitos digitales, dice. Existe un circuito aparte, ¿ya? Un circuito que va a realizar esa tarea, ¿ya? O sea, tiene componente físico, ¿ya? Entonces, estos circuitos, ¿qué hacen? Están implementados en una máquina de estados finitos, ¿ya? Es un conjunto, ¿ya? Que físicamente va a realizar ese control y esos controles son contados, ¿no ves? Por eso son finitos, ¿ya? Pues básicamente esa es la parte principal de este tipo de unidades cableadas. Los bits que conforman las instrucciones, nos dice acá, ¿no es cierto? Esos bits que forman esas instrucciones son la entrada de la máquina a los estados finitos. O sea, se va a ir controlando dentro del circuito, aparte. ¿Ya? O sea, el dato va a pasar por ahí, se va a controlar. ¿Ya? Y va pasando de un estado a otro. ¿Ya? Emitiendo sus señales de control necesarias. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? A ver, veamos, características. ¿Ya? El resultado que nos dan este tipo de controles cableados, dice, es óptimo. O sea, es bueno el control que se hace con ese tipo de unidades cableadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede optimizar, no se puede optimizar. El control es más continuo, ya está realizado, está elaborado y por ahí pasan todos los datos, ¿no ve? Eso es mejor. ¿Ya? Desde el punto de vista de la velocidad de los circuitos, ¿no ve? Es mejor, es más rápido. Pero tiene también alguna desventaja, que es poco flexible. O sea, como está implementado con un circuito, el circuito ya está dado, el circuito no se va a poder modificar a no ser que creemos un nuevo circuito y lo implementemos dentro de la estructura de nuestro procesador, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hacer algún cambio, pues tendría que volver a escribir todo el diagrama de estados de este circuito. O sea, es más trabajoso poder modificar o actualizar o mejorar. ¿Ya? Hay que cambiar de todo. ¿Ya? ¿Listo? Aquí está sintetizado todo eso. ¿Ya? Que estas unidades de control están utilizadas por los procesadores RISC, que son la mayoría de los que tenemos hoy en día, hemos dicho, ¿no? Son rápidas, baratas de fabricar, pero como se dijo, poco flexibles. O sea, no se puede actualizar, mejorar como habíamos mencionado. Bien. Y tenemos otro tipo ahora de controles que son las microprogramadas. Los microprogramados ya no tienen una forma física o no hay un circuito aparte. ¿Ya? Lo que se tiene es una pequeña memoria ROM con un microprograma. O sea, es un programa el que se tiene ahí. La memoria ROM puede ser que se pueda actualizar, entonces es más flexible en su ampliación, mejoramiento de este tipo de control. ¿Ya? Porque como es un programa, escribimos únicamente el programa y lo podemos actualizar en esta memoria ROM. O sea, no hay necesidad de cambiar toda la configuración o el esquema y todo eso. ¿Ya? Es más rápido. ¿Ya? Está formado por microinstrucciones que se ejecutan para decodificar la instrucción como hemos mencionado. ¿No ve? Entonces, este es un sistema más flexible. Como ven, como hemos mencionado, como es un programa, entonces el programa se corrige y se almacena nuevamente. Entonces da mucha mayor flexibilidad.
De ahí que muchas veces en lo que es la estructura de nuestros ordenadores se nos da la posibilidad de poder actualizar el software de lo que es la memoria ROM. Ahí está implicando la actualización de estas unidades microprogramadas. ¿Ya? Entonces, por internet podemos hacer esa actualización, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ok. Y ahora hablemos a grandes rasgos lo que es la unidad aritmética lógica. Aquí vamos a ver toda la estructura. ¿Ya? Entonces, como hemos mencionado, la unidad aritmética lógica lo que hace que es realizar ciertas operaciones aritméticas y algunas comparaciones lógicas. ¿Ya? ¿Qué operaciones básicas hace el microprocesador? En cualquier tarea, ¿ya? En cualquier tarea, lo que hace es sumas y restas en diferentes formas. ¿Ya? Suma y resta en su lenguaje que tiene, ¿no? En binario. ¿Ya? Hace suma y resta binaria. ¿Ya? Puede ser en aritmética complemento a 2, que es una forma de sumar y restar, que no lo hemos estudiado porque no viene al caso, no vamos a trabajar con esa parte, ¿ya? Y realiza operaciones lógicas en base a bits, bit por bit, ¿ya? ¿Cuáles son esas operaciones? El y, el or, el XOR y la negación. Son 4 operaciones. Supongo que en la parte de laboratorio 1, en IIL 100, han debido ver tablitas de verdad, el A, del I, ¿no ve? El OR. Esas mismas operaciones se realizan en la parte del microprocesador bit a bit, como han hecho ustedes en sus tablitas, han debido trabajar. ¿Ya? ¿Listo? Eso es lo que hace la unidad aritmética lógica. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona todo el microprocesador? Fíjese, acá tenemos una gráfica que nos está mostrando la estructura interna, así, muy pequeñita, de todo lo que es el micro. Ustedes ahí verán, se los he colocado de la forma más visible posible y ahí vamos a tener, ¿ya? Vamos a ir por aquí, ¿ya? Hay una unidad de prelocalización, aquí está, ¿no? Establece una cola de instrucciones en secuencia para que la unidad decodificadora las traduzca. ¿Ya? Aquí. Tiene una unidad de decodificaciones, es la unidad que va a decodificar los datos. Como viene en binario todo, entonces este es el que decodifica. ¿No ve? Para que pueda ser procesada, ¿ya? Esos datos. Luego tenemos una unidad de prueba de protección aquí, que comprueba, dice, que los datos estén libres de errores. ¿Ya? Tenemos una unidad aritmética lógica, ¿ya? Básica, que está aquí, es el que realiza todas las operaciones que hemos mencionado hace un momento atrás, y está conectado, miren, con la unidad de protección, con la unidad de codificación, ¿cierto? Y por ahí llegan algunos otros flujos más. Tenemos aquí en pequeñito los registros que hemos mencionado hace un momento atrás, arriba, todos esos registros. Y aquí está lo que es la unidad de control, ya, pero no quiere decir que solamente aquí está, sino que tiene sus flujos, como hemos dicho, que van a realizar todo el control paralelo. Tenemos una unidad de segmentación, ya, que va a ayudar internamente a localizar los datos. Tenemos luego una unidad de paginación que va a trabajar con el anterior en forma coordinada. Y tenemos el circuito de comunicación interna, es el que va a comunicar todos los componentes aquí. ¿Se imaginan cuán pequeñitos son todos estos elementos? ¿Ya? Y están plasmados dentro del micro. Y como veíamos hace un momento atrás, ahí teníamos los pines, o pueden estar o no, pero va a haber una forma de conexión, ¿no? De este microprocesador hacia la tarjeta madre. Aquí estamos mostrando como pines,
Son los conectores de cobre o de oro, ¿no ve? Que proporcionan enlaces eléctricos. ¿Ya? Y aquí está desglosado cómo es que trabaja todo. ¿Ya? Y habíamos hablado de un reloj secuenciador. Aquí hemos colocado como un apartadito el proceso o el reloj del procesador. Aquí estamos viendo de forma gráfica, pero sin tanto detalle como acá arriba, igual la estructura de nuestro microprocesador. Ahí están todos los elementos que tenemos, que habíamos visto en un momentito atrás. Pero ahí no se menciona el relojito, miren. Aquí sí estamos mencionando. Aquí estamos viendo la estructura de más lejos, de forma general, la unidad de control, la carga de instrucciones, el codificador, unidad de... Y aquí, fíjense, hay un generador de reloj, que está aquí como un componente electrónico pequeñito. ¿Ya? Un generador de reloj, o de pulsos, de coordinación de pulsos. Entonces, para poder explicar esto, fíjense aquí dice, el CPU, o sea, todo este componente, funciona de forma sincronizada. ¿Ya? Según pulsos que transmite un reloj. O sea, este relojito lo que hace es determinar pulsos equidistantes o equitemporales. ¿Ya? Cierta cantidad de tiempo y se genera un pulso y se genera otro y se genera otro así. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? El reloj, esto lo vamos a marcar así, se compone de un oscilador de cuarzo, dice. ¿Ya? O sea, un oscilador. ¿Ya? Capaz de generar pulsos eléctricos a un ritmo constante, llamados ciclos, ¿ya? Que se miden en hertz. Hertz, que significa ciclos por segundo. La duración de un ciclo, dice, lo voy a marcar, viene determinada por la operación elemental más lenta. Por ello, el diseño de los CPUs busca que todas las operaciones elementales tarden lo mismo, ¿ya? Que es una técnica de segmentación. O sea, un ciclo, ustedes en electrónica han debido ver lo que son las ondas sinusoidales, ¿no es cierto? Que genera lo que es la energía eléctrica, la carga eléctrica. Entonces, a un conjunto de esas ondas sinusoidales, desde un punto hasta otro, puede darse una cantidad, supóngase, de 50 oscilaciones. Entonces, esas 50 oscilaciones van a determinar el ciclo de reloj. Y dentro de ese ciclo de reloj se van a dar una serie de pulsaciones o datos. ¿Ya? Y en base a ese tipo de medida, ¿ya? De esos pulsos es que se mide la velocidad de nuestro microprocesador. Vamos a ver en el grafiquito del micro, a ver si podemos ver. No, no se ve por acá. Ya, si es que vamos al laboratorio, vamos a ver. Pero cuando a ustedes les mencionan, supónganse, les dicen su micro es de 2,5 gigahercios. ¿No ve? ¿Se acuerdan de los gigas? Gigas eran kilobytes, miles, megas, millones. Y gigas, millones, billones. Ya les están diciendo que tiene, por ejemplo, 2.5 mil, 2.500 millones, ya por esto de los gigas, de pulsos eléctricos, de hercios. ¿Ya? Entonces, ese relojito es el que determina eso. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando vean en el microprocesador, porque está estampado en los microprocesadores, la velocidad que tienen. ¿Ya? Si les dicen es de 2.8 simplemente megahercios,
A ver, vamos a abrir el documento del anterior. ¿Dónde está? Vamos a detallar y ya con eso vamos a, yo creo que terminar. Veamos aquí. Aquí hemos hablado de las unidades de medida y también está dado para esto, porque nos habla de ese tipo de medida. Aquí. A ver, estamos hablando de un microprocesador de 2.8 MHz. Aquí dice megas. Ya no son megabytes, pero megas tiene la misma implicancia. Son megahercios. ¿Ya? Megas, hercios, ciclos de reloj. Los megas son más o menos 1.000.000. Un megita es 1.000.000. Si me están diciendo 2.8 megas, me están diciendo 2.8 millones, a ver, más o menos, 2.8 millones de hercios, o sea, de ciclos de reloj en un segundo. ¿Ya? Porque son ciclos por segundo. Entonces, esto equivale a ¿qué? 2.8 más o menos, ¿no ve? Millones de ciclos por segundo. ¿Se imaginan? En un segundo, ahorita estamos hablando y están pasando segundos, está procesándose en esa cantidad. 2.8 millones de ciclos están transcurriendo. ¿Ya? Si su micro es de en gigas, entonces ¿cuánto es? Un giga entonces equivale a 1.000.000 de kilos, pero 1.000.000 de kilos es por 1.000, hay que transferir, ¿no? Es más o menos 1.000.000.000, 1.000.000.000. Si me dicen esto son 2.8 1.000.000.000 de ciclos. O sea, casi 3.000.000.000 de ciclos por segundo. Y hoy en día nuestros microprocesadores están determinados a realizar o tener una velocidad en gigahercios. ¿Ya? Entonces, si está en gigahercios es miles de millones de ciclos por segundo que realiza ese tipo de microprocesador. ¿Ya? Pues para eso me sirve esa determinación. Entonces se dan cuenta cómo todo me da pautas para poder determinar ciertas actividades o poder intuir ciertas capacidades. ¿No ve? Entonces, hasta aquí es nuestro tema de hoy. ¿Ya? Nuestro tema número 2, que era arquitectura del computador. Así está construido básicamente ese componente principal que es nuestro microprocesador. Este tema está dividido en varias partes. ¿Ya? Como ustedes han visto, aquí está el material. Hemos visto esto. Luego vamos a hablar de las memorias y luego ya los periféricos que vienen en varias etapas. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, sobre el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no hay. Entonces vamos a extractar la asistencia de hoy, ¿no? 33 asistentes. Listo. Ahí tenemos. Vamos a colocar nuestro código STI 100 paralelo primero a. Hoy es martes 09/03/2021 y hemos hecho el tema 2.
Bien, a ver, vamos a si sus nombres están aquí correctos. Tenemos a Abraham Telles, Adriana Rojas, Alan Tito, Alex Mena, Andrea Cuevas, Benjamín Chipana, Cristian Zárate, David Colquehuanca, David Kevin Mendoza, Dylan Gutiérrez, Steffi Villamil, Eugenio Julián, Fabricio Alberto, Germán Quispe, Jairo Leaño, Javier Flores, Juan Dimas Cachi, Junior Núñez, Kevin Laime, Leslie Michel, Luz Quispe, Melissa Maribel, Nayeli Macías, Naira Flores, Roger Capa, Ronald Hualpa, Rus Cornejo, Stephanie Apaza, Vladi Huanca, Yulisa Marca, Saita Lima, Zulema Condori. Son los asistentes hoy. Bueno, no hay preguntas de nadie. No hay preguntas de nadie. Entonces, quedemos por favor en una fecha de entrega de la práctica número 1. La práctica 1 viene dado por esta serie de problemas. ¿No es? Representar en notación desarrollada, que es fácil. Convertir los siguientes números a decimal, también fácil. Convertir los números siguientes a la base pedida, que también hemos hecho, es en base a divisiones y productos, ¿se acuerdan? Conversión en sistemas potencias de 2, también facilito, hay que utilizar los grupitos que hemos visto en la clase de conversión de este tipo. Convertir los números de datos al binario, también fácil, ¿no ve? De convertir en sistemas potencias de 2, también fácil. Problemas, también hemos resuelto ya, en los videos se tiene cómo resolver. Hemos resuelto algunos problemas de aquí, ¿no es cierto? Y ejercicios con unidades de medida, ¿no? Gigabytes, megabytes, conversiones y todo eso que también hemos hecho en clase. Y luego tenemos también este trabajito de investigación. Solo que no me acuerdo si si a ustedes les dije el anterior, no quiero copiar-pegar. ¿Ya? Pueden hacerme esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, ¿ya? De estos conceptitos, ¿ya? Punto por punto. Generaciones, un mapita. Utilización de las computadoras en diferentes sectores. Les había mencionado que aquí tienen que mencionar área por área. ¿No ve? Área militar, cómo se utilizan los computadores en el rastreo mediante los computadores que hacen el rastreo o manipulación, control de lo que son los radares, ¿no es cierto? Algo así. En medicina, cómo se utilizan las computadoras en los ecógrafos, tomógrafos que están conectados ahí, ¿no ve? Y así sucesivamente. Luego, alguna conceptualización, un mapita cortito de esto, computadoras digitales analógicas híbridas y conceptitos de hardware-software. Pueden utilizar cualquier medio menos un documento de texto largo. No quiero copiar-pegar, quiero que lean porque a las evaluaciones entran los conceptos. ¿Ya? Y queremos una fecha de entrega ahora. Entonces pueden ir opinando, veamos la mayoría. Por mí yo les diría hasta este fin de semana, pero sería matarlos a los nuevos. Licenciado, buenos días. Buenos No sé días. si mis compañeros están de acuerdo hasta la siguiente clase que nos toca hasta el próximo martes. No sé si estaría bien. ¿Qué dicen los demás? A ver, hay un Sí, está compañero. bien. Hay un Está compañero que... Yo bien. digo que está Yo bien estoy de acuerdo. lo Hasta que la dice la próxima compañera. clase. O sea, tendríamos una semana. Sí. Sí, licenciado. Ya, a ver, hay un compañero que me manda un mensaje y dice, ¿puedo hacer un resumen? Dice, yo siempre lo hago a mano, pero más que hacer resumen, me gustaría que hagan mapitas
estructuras, ¿no? Que son mentales y que ayudan a que uno pueda retener más el trabajo en sí. ¿Ya? Licenciado, ¿mapas conceptuales o esquemas? Lo que ustedes estén habituados a hacer. Rus Ay, Chanchillero, ay, ay, ay. tú ya debes tener esto, chanchillero. No. Ya pueden utilizar cualquier tipo de esquema gráfico, no sé, lo que se hace en ese tipo de materiales es un esquemita gráfico, pueden utilizar una tablita, ¿no? En el que coloquemos algún tipo o los dos componentes, por decir, a ver dónde está, esto lo voy a cerrar, puede ser mapa mental, mapa conceptual, digamos generaciones de computadoras, a ver, se me viene a la cabeza. ¿No ve? Yo puedo colocarme, hacer mi trazar o trazar en mi cuadernito a pulso, me puedo hacer una tablita. ¿No ve? Aquí le pondré generaciones. Primera generación, segunda generación, o hacia el otro lado. Aquí puedo poner las características. Características básicas, ¿no ve? Y esta la puedo ir, depende ya eso de cada una, ¿no ve? Primera generación, segunda generación, tercera generación y así. Y podría, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿cuál es su característica principal? Digamos, en la primera generación, aquí usa tubos al vacío. En la segunda generación, ¿qué utilizan? Transistores. En la tercera generación aparecen comienzan a utilizar circuitos integrados y así. Algunas características en común podemos ir viendo aquí cómo han ido mejorándose. Sería un esquemita. Lo pueden hacer en mapa conceptual, lo pueden hacer en mapa mental, pueden utilizar diagrama de llaves, no sé. Hay tantas formas que en colegio les han debido hacer trabajar, ¿no ve? Entonces de esa manera podrían trabajarlo, ¿ya? Entonces son dos actividades, miren. Entonces, como ustedes decían para el martes, tal vez los compañeros que han estado desde el principio ya han ido avanzando en su práctica, ¿no ve? Entonces vamos a ver un calendario. No quisiera porque los compañeros que se han integrado recién, porque han aumentado de golpe. Aquí está nuestro calendario, miren, estamos a 9. Podrían repasar todo esto hasta el fin de semana, tratar de concluir aquí y tendríamos el 16. Yo creo que algún tipo de informe nos va a pedir el académico después del siguiente fin de semana. Podría yo darles para que cumplan con las dos actividades hasta el día sábado 20. Y así el domingo yo lo puedo revisar. ¿Qué dicen, compañeros? Estoy tratando de ser flexible, ¿no ve? Ustedes me han dicho hasta el próximo martes, sería el Sí, 16. listo. Está mucho mejor, licenciado. Ya, Sí, entonces, está bien. si alguien cree que no va a poder, dígalo ahora, ya, por favor. Ya, entonces hasta el sábado 20 hasta la medianoche. ¿Ya? Entonces ese lapso de tiempo y lo deben subir a la plataforma. Si alguien tiene problemas con el ingreso a la plataforma, hágamelo saber. Y me lo van a subir ya en capturas, en hojas tamaño carta. ¿Ya? En hojas tamaño carta, apúntense eso por favor. Elaboran su práctica en hoja tamaño carta y en la parte superior de la hojita tamaño carta, en todas las hojas que hagan, por favor, pónganle su nombre y paralelo.
¿Qué me refiero? Digamos, esta va a ser la primera hojita de mi práctica, ¿no ve? Digamos, aquí voy a poner a manito, lo van a hacer a pulso, práctica 1, ¿ya? Entonces aquí pondrán sus datos personales, ¿no ve? Su nombre completo. A este lado le pondrán curso y paralelo, ¿ya? Entonces aquí su nombre completito. O sea, yo le puedo poner listo, curso y paralelo. Primero A. Aquí le pondré semestre 1 2021. Y comienzan a desarrollar aquí toda su práctica. En la segunda hoja y en el resto de las hojas, todos estos datitos me los colocan. ¿Ya? Igual, en la segunda, en la tercera, en la cuarta hoja, sí. Y le toman fotito. ¿No ves? Le toman fotito con alguna aplicación que ustedes puedan utilizar. Yo utilizo por si acaso la aplicación CamScanner. Le toman foto a la primera, la segunda, la tercera y antes de finalizar se puede convertir eso a PDF. Y ese PDF es el que me van a subir a la plataforma. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Alguien no puede hacer eso para que podamos mostrar ahora si es que es necesario? Todos pueden hacer eso, ¿no ve? Sí, licenciado, está claro. Ya. Ahora, aquí está la instrucción, miren, entrega práctica 1. Por este medio, cada estudiante deberá hacer la entrega de su práctica correspondiente a este tema, práctica 1. Cada estudiante deberá subir en un único archivo con las siguientes características. Archivo PDF, con el nombre, práctica 1, tu apellido, yo le pondría espejo, ¿no ve? Y el nombre, espejo Yerko. Aquí está un ejemplo, ¿no ve? Para que esté claro. Práctica 1, guión bajito, espejo, guión Yerko. Con las fotos lo más claras posibles de las páginas de su práctica. ¿Ya? Lo mismo de sus mapitas mentales o cuadritos que hagan, igual. ¿Ya? Con el nombre igual. Mapas, su apellido y nombre en formato PDF. Si ustedes entran a la plataforma, hacen clic en entrega de la práctica, ¿no ve? Y aquí les va a aparecer el espacio para subir el archivo. Hacen clic y jalan, ¿no? El archivo lo colocan sobre el espacio que les va a dar para subir la práctica. ¿Ya? Entonces, aquí con ustedes vamos a editar esto para que luego no haya problemas. Estamos quedando en entrega de la práctica. Aquí van a soltar su práctica, ¿no ve? Permitir entregas desde hoy. Hoy es 9 de marzo. 9 de marzo del 2021. Habilitar fecha de entrega, fecha límite, abrir fecha límite, hemos quedado hasta el 20. Entonces fecha límite es el 20 de marzo hasta la medianoche, hemos dicho, ¿no ve? A la medianoche automáticamente va a cerrarse. $23.59. Listo. Números de archivos 20, todo eso está bien. Muy bien.
¿Ya? ¿Alguna duda? Aparte, ya está programado hasta la fecha indicada. Licenciado, anteriormente nos dijo que podíamos realizar los mapas de manera digital o manuscrito, ¿cierto? Sí, 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 no hay ningún ¿Sucede problema. lo mismo con ¿sucede lo mismo con la práctica? Sí, lo puedes hacer. Solo que te va a tomar tiempo, más tiempo, ¿no ve? Sí. No hay, Y no hay problema. directamente le enviamos el archivo en la plataforma, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? Si no hubieran más dudas, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. A ver, Kevin, no le entiendo muy bien. Le hice una pregunta. Para volver a ver los videos de anteriores clases, ¿a qué página hay que entrar? Ya, está en la... A ver, les voy a mostrar ahí. Voy a entrar a otro enlace. Está en YouTube, por si acaso. Ustedes colocan acá arriba. Es fácil de entrar, ¿no ve? youtube.com. Buscan este canal. Ya, hemos creado un canal personalmente creado. Se llama Infocositas. Infocositas. Así se llama. Está con el logo de Obermayer, del instituto, y ahí van a poder encontrar todos los videos de las materias que yo dicto. Ya, aquí están todas mis clases. Y ahí ustedes van a encontrar diferenciado hasta por paralelo. Ya. Ya le Esto hice, es gracias. segundo A, primero B, segundo A, aquí está. Ya, archivo 2. Y ahí pueden ver cualquiera de los videos. Ahí están dados por temas, ahí está su carátula y ahí está. Ahí van a encontrar. Ya, todos los videos están ahí. Y también voy a darme el tiempito de poder colocar los enlaces a estos mismos videos en la plataforma. Ya, solamente un poquito de paciencia. ¿Listo? ¿Algún detalle más que quisieran mencionar ustedes, jóvenes, por favor? Los que tengan problemas con la plataforma, háganme conocer. Ya,